Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Rojas, yo soy estudiante de YUTEPAL en la carrera de enfermería en la sección 5046. Yo les voy a hablar sobre el sistema cardiovascular. Los puntos a tratar son valvulopatías, insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial coronaria, el infarto agudo del miocardio y las arritmias. Vamos a comenzar con las valvulopatías. Las valvulopatías son enfermedades que impiden la apertura o el cierre correcto de una o varias arterias. Las válvulas cardíacas son las que se encargan de regular el flujo de sangre de las cavidades del corazón y de la salida de las arterias principales. Tenemos que las valvulopatías se dividen en valvulopatía aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral. En las causas generales tenemos que sea la fiebre reumática, que es donde ocurre una inflamación. Tenemos el defecto congénito de las válvulas, que es cuando una persona nace con una válvula defectuosa. Tenemos la enfermedad de los músculos cardíacos, la miocardiopatía, que es una persona que puede tener esta complicación en ese mismo instante o ya la pudo haber desarrollado en otra alteración que tuvo en otra enfermedad. Tenemos el envejecimiento, que cuando las personas sufren de vejez, sus válvulas se vuelven más flexibles o desgarradas. En la fisiopatología tenemos que el orificio de la estenosis mitral en los adultos es de 4 a 6 centímetros. Aquí todavía no ocurren las alteraciones hemodinámicas hasta que el área valvular se reduce a la mitad, que es de 1,5 y 2,5 centímetros. Aquí donde se da la presión elevada de la aurícula izquierda y la presentación de la aurícula, el ventrículo y el llenado ventricular. Tenemos en los síntomas que sea dificultad para respirar, dolor en el pecho y latidos irregulares. Tenemos en las complicaciones, tenemos que cuando hay una válvula dañada se pueden crear infecciones, por eso es que se debe tomar antibióticos para que en el momento de ir a la sala de operaciones no aparezcan estos tipos de infecciones. Y en el tratamiento tenemos que primero se debe observar y esperar, ya que si es una valvulopatía leve, solo se necesita observar la sintomatología. Y en los medicamentos se puede utilizar los diuréticos como la furosemida, que es la que baja la inflamación. Tenemos los estimulantes del SA, como el ramipril para que el corazón se ejecute mejor y la digoxina para que el corazón bombee la sangre con más rapidez. Ahora tenemos la insuficiencia cardíaca. Tenemos que también conocida como la insuficiencia cardíaca congestiva, aquí es donde el corazón no bombea la sangre tan bien como debería hacerlo. Tenemos en las alteraciones, tenemos que sean las alteraciones anatómicas, fisiológicas y endocrinas. En las alteraciones anatómicas tenemos que se da la hipertrofia, la dilatación de las cámaras cardíacas, las valvulopatías y las cardiopatías congénitas. Tenemos que aquí es donde se da lo de la presentación y la función de los músculos cardíacos, que sea por el FEBI menor al 40%. En las alteraciones fisiológicas tenemos que se da lo de la contractibilidad cardíaca, del requerimiento de oxígeno, que sea por precarga, poscarga, o los requerimientos de sustrato como los líquidos y los grasos. Tenemos las alteraciones endocrinas, que la disfunción endocrina puede tener repercusiones en el sistema cardiovascular. La función endocrina es donde se crea la reversión de las alteraciones cardíacas adversas. En los síntomas tenemos que sea debilidad, fatiga, cansancio, latidos desiguales y dolor en el pecho. Tenemos en las causas que la insuficiencia cardíaca se puede crear cuando hay una debilidad en el corazón, aunque no todo el tiempo. Cuando el corazón esté débil quiere decir que sea una insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos que las válvulas se vuelven rígidas y no se pueden llenar de manera adecuada. Y tenemos que la insuficiencia cardíaca no puede cumplir con las demandas de bombear la sangre también como debería hacerlo. Tenemos en el tratamiento que los médicos pueden hacer tanto reparar una válvula como disminuir el ritmo cardíaco. Tenemos en los medicamentos se utilizan los inhibidores de la enzima convertidora en la angiotensina, los diuréticos y los betabloqueantes. Ahora tenemos la enfermedad arterial coronaria. Tenemos en las alteraciones de la enfermedad arterial coronaria se da lo de la arterioesclerosis, que es un endurecimiento o engrosamiento de la pared de las arterias. Tenemos que la enfermedad arterial coronaria es cuando los vasos sanguíneos, que son los que dan el oxígeno, los nutrientes y la sangre al corazón, se dañan o se enferman. En las causas tenemos que se puede dar por colesterol alto, presión arterial alta, por tabaquismo o por
obesidad. En los factores predisponentes tenemos que se da por lipoproteína elevada, lipoproteína disminuida, también por obesidad, por tabaquismo, por diabetes mellitus, por la edad y por el sexo. En las formas clínicas tenemos que se da la angina de pecho, que aquí es donde la obstrucción del riego arterial no es lo suficientemente persistente para crear una necrosis o una muerte al músculo cardíaco. Tenemos el infarto a miocardio, que aquí es donde la obstrucción del riego arterial es lo suficientemente persistente para crear la muerte o la necrosis. Tenemos la cardiopatía isquémica crónica, que aquí es donde una persona que ha sufrido un infarto pero se salva de este y la parte que no se infartó es la que hace la hipertrofia. Y tenemos la muerte súbita, que son las alteraciones que se dan minutos o horas antes de la muerte. Ahora tenemos el infarto agudo al miocardio. Tenemos que el infarto agudo de miocardio se conoce como un ataque al corazón en donde se queda la necrosis o la muerte al músculo cardíaco. En la fisiopatología tenemos que aquí es donde se da, en el infarto de miocardio se da la necrosis miocárdica o la isquemia miocárdica, que se da por los biomarcadores miocárdicos, como es por los síntomas de la isquemia, por el electrocardiograma o la aparición de las ondas Q. Tenemos en los síntomas que se da dolor muy fuerte en el pecho, náuseas y vómitos. Y tenemos en los tipos, en el tipo 1, tenemos que sea un infarto de miocardio causado por una isquemia debido a una región coronaria primaria. El tipo 2 tenemos que se da la isquemia por la demanda de oxígeno. En el tipo 3 es la muerte súbita. En el tipo 4 tenemos que en el tipo 4A es lo de la intervención coronaria, en el tipo 4B es la trombosis y en el tipo 5 es la cirugía de la revascularización cardíaca. En el tratamiento tenemos que utilizar oxígeno, nitroglicerina para disminuir el trabajo del corazón y la aspirina para que no hayan coágulos de sangre. Ahora tenemos como último las arritmias. Tenemos que las arritmias se dividen como la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco, en donde los latidos pueden estar acelerados o disminuidos, la taquicardia y la bradicardia. En las causas tenemos que las señales pueden estar anormales, las señales eléctricas se pueden bloquear o demorar y las señales eléctricas se pueden dar de diferentes formas. También se puede dar por una frecuencia cardíaca alta, con una presión arterial alta o por una enfermedad del corazón. En los síntomas tenemos que se da latidos rápidos, taquicardia, latidos lentos, bradicardia, o también se puede dar dolor torácico, mareos, vértigos y náuseas. En el tratamiento tenemos que utilizar una terapia de shock, los marcapasos y administración por las vías. Tenemos en los tipos de arritmias, tenemos que se da la bradicardia sinusal, que aquí es donde los latidos se dan de forma normal. Tenemos la fibrilación ventricular, que aquí los latidos están desorganizados. Tenemos el síndrome de Brugada, que esta es hereditaria, ya que aquí los pacientes tienen síntomas de síncopes. Tenemos la fibrilación auricular, que el 50% de las personas pasan a un ritmo normal o ritmo sinusal. Tenemos la taquicardia ventricular, son los ventrículos que se dan por una enfermedad cardíaca. Tenemos los extrasístoles, que son los ritmos que están aislados, que pasan a un ritmo sinusal. Y tenemos los bloqueos, que se dan lo del nodo sinusal, aurículo-ventricular o el nódulo auriculoventricular. Y por último tenemos los marcapasos, que son los que controlan los ritmos cardíacos, que se coloca a través de un catéter. Muchas gracias.